Adelante. Bienvenidos. Gracias. Es una alegría recibirlos acá en el Exolimpo, en el Espacio para la Memoria. Y estas entrevistas que estamos haciendo son para un proyecto que se llama Parecía Imposible. Y bueno, hablando de cosas que parecían imposibles, ustedes traen muchas cosas que parecían imposibles y nos interesa mucho respecto a la imprenta. Además, me gustaría, si les parece bien, que se presenten, cuenten un poco quiénes son y después cómo se vinculan con el proyecto y de ahí arrancamos con el sitio. ¿Les parece? Muy bien. Lucas, ¿querés? Dale. Bueno, mi nombre es Lucas, vivo actualmente en la provincia de Córdoba, soy nacido en provincia de Buenos Aires, nací en el año 1977, con lo cual, bueno, la relación con la cuestión de los derechos humanos necesariamente tiene que ver con la historia de vida y con la generación a la que pertenezco. Tras dejar la provincia de Buenos Aires, vivo durante 10 años en la provincia de Jujuy, lo cual me vincula a la militancia y al trabajo social en esa provincia. Y en 2009 aproximadamente, bueno, me traslado a la provincia de Córdoba con mi familia en ese momento. A raíz de la situación de la militancia y de la grave situación ambiental en Córdoba, empiezo a participar en asambleas ambientales y diferentes instancias de lucha que tienen que ver con esa problemática, con lo cual nos conocemos con una compañera que vive en el pueblo de Casagrande, que es donde yo vivo en Córdoba, la cual me cuenta la experiencia que se está realizando en el proceso de recuperación del sitio del que venimos a hablar hoy, que es la imprenta Compañero Roberto Matius, situada en Córdoba, en el barrio Observatorio, en la calle Fructuoso Rivera, 1035. Y de esa forma, bueno, empiezo a tener un poco más de cercanía con esa experiencia. La casa recién se recuperaba. Esto es alrededor del año 2019, cuando se termina la batalla legal para la recuperación, con lo cual empieza a tener una circulación y una participación en el trabajo realizado en la casa, en diferentes áreas, hasta el día de hoy, lo cual nos trae acá a visitar este espacio y a compartir esa experiencia acá. Bueno, Leandro es mi nombre. Yo nací tiempo después, en la provincia de Córdoba, ya en un escenario. Yo nací en el año 91, digamos, para lo que significa a nivel mundial el año 91, la caída del campo socialista, la emergencia de las ideas posmodernas, la derrota a flor de piel, y en un escenario ya de más adolescencia, en donde la política de los derechos humanos y la memoria en general estaba tomando ya un cauce claramente institucionalizado, estatizado, por lo que mi relación con la imprenta y su recuperación no viene por ese palo, sino más bien por una reivindicación en una primera instancia espontánea y casi natural, y después ya mucho más consciente en relación al PRT. Por lo tanto, cuando esa casa y esa imprenta se recupera, fuimos corriendo a ver ese lugar a modo de visita y no nos pudimos despegar nunca más de ese lugar. Ese lugar, ¿nos quieren contar un poco en qué consiste la imprenta, la historia de la imprenta, cómo se vincula con la historia del PRT? Y ahí seguimos adelante. Bueno, cuento un par de cosas y la vamos... Se recupera y todo, pero primero, ¿cómo surge? Tal vez es conveniente hacer en una oración toda la historia de la imprenta, luego como centro de detención, luego como casa de la memoria, para que se comprenda el devenir, y luego tal vez profundizar un poquito en esas instancias.
el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Ejército Revolucionario del Pueblo, con una clara decisión política, compra legalmente una casa en un barrio de Córdoba, que en ese momento era escenario principal de las luchas de nuestro pueblo. Recordemos a modo de contexto lo que estaba pasando en este país. La recuperación de la imprenta es también una forma de disputar un sentido histórico de lo que pasó en nuestro país. Por lo general, los sitios de la memoria recogen lo que pasó a partir del 24 de marzo del 76 y a veces queda como desvinculado el proceso anterior, el proceso de lucha, de militancia, de organización. Y esa imprenta, con su magnitud, con su infraestructura, con sus pintadas, nos hacen remitir necesariamente a la época anterior a eso. Una época de que a muy grosso modo podríamos decir de paso de la resistencia al avance a partir de grandes procesos. Recordemos el Cordobazo, el Viborazo, un escenario mundial incluso donde el proyecto socialista estaba sobre la mesa y era el norte de gran parte de las organizaciones populares argentinas, latinoamericanas y mundiales. El PRT fue parte de ese desarrollo. El PRT y nuestra imprenta es expresión cabal del desarrollo agudo de la lucha de clase en Argentina. Y por más que a veces suene incómodo, porque la figura del PRT, la figura del RP y la figura de Santucho sigue siendo incómoda, lo tenemos que decir claramente. En Argentina se abría un proceso de crisis revolucionaria donde lo que se estaba disputando era el poder político. Por lo tanto, la infraestructura de la imprenta, sus dimensiones, sus características y sus objetivos responden a eso, a la lucha por el poder, para un gobierno de los trabajadores, para expropiar a la burguesía y para que los trabajadores vivamos como tenemos que vivir. Eso es como el escenario de contexto. El partido compra esa casa legalmente en el año 72, la pone a nombre de un compañero que era obrero herrero, que el año anterior se había puesto al frente de grandes movilizaciones y huelgas. Ya era militante del partido. Por esa circunstancia lo echan de la fábrica y pasa a la clandestinidad junto a su compañera y sus 3 hijos y toma la tarea de ser el encargado, junto a su compañera Victoria, de la pantalla para producir la construcción. Estos compañeros, es importante nombrarlos, estos compañeros se llamaban Héctor Martínez y Victoria Abdonur, compañeros ejemplares para nosotros y que nos marcan el camino. Tal es así que trabajan de una manera obstinada, con una práctica de la clandestinidad muy importante. Eso también es importante marcarlo, porque, como ustedes sabrán, hacia el año 73 se abre un proceso democrático en este país y sin embargo el PRT decide la construcción de una imprenta clandestina. Y eso obedece a una lectura de la realidad en donde el partido consideraba que las fuerzas represivas lo único que habían hecho era replegarse para desarrollarse constitucionalmente. Recordemos que la AAA y todo el aparato represivo se estructura a partir de el propio gobierno peronista. Por lo tanto, la lectura era que 2 años después se confirma que los milicos iban a salir con todo y por lo tanto era necesario ese nivel de cuidado, de infraestructura hacia la clandestinidad. Se compra esa casa, se la construye hacia principios del año 74, ya estaba completamente construida. Se dedican a producir 2 ejemplares de la prensa nacional, El Combatiente y la Estrella Roja, hasta que finalmente la casa cae en el año 76. Los compañeros logran escapar de ese allanamiento. Luego de eso se transforma en botín de guerra para los milicos. Era exhibida como el grado de desarrollo
que habían sabido construir las organizaciones revolucionarias, por lo tanto era un claro ejemplo de la necesidad del exterminio, ¿no? Es usada como centro de tortura hasta que hacia fines del año 78 la casa es cedida de manera ilegal a una familia ligada al Poder Judicial que la tiene 43 años. Luego de 43 años es recuperada. Hay ahí un proceso de 10 años o más de lucha política, de visibilización de ese lugar, paralela a la lucha judicial, legal. Se puede recuperar esta casa porque se demuestra que las escrituras fueron truchadas, fueron falsas. Está bien, no se va a morir nadie, ¿no? Se puede mostrar lo falso de esas escrituras. Por lo tanto, en términos capitalistas, César y Walter Martínez, que son los hijos que vivían, los niños que vivían en esa casa, son los legítimos herederos de ese lugar, y con eso se puede recuperar. Es necesario marcar que los tres poderes del Estado hicieron lo imposible para que la imprenta se recupere, pero para que la imprenta no se recupere, perdón, hay que marcar el no ahí, para que la imprenta no se recupere. Pero bueno, la lucha, la obstinación de los compañeros, esos mismos compañeros que habían hecho eso que parecía imposible como la imprenta, luego volvieron a hacer algo imposible, que era, en términos legales, recuperar esa casa y devolverla al pueblo cordobés y argentino. Para construir ahí una casa de la memoria, siempre estuvo claro que su función era esa. No es una propiedad privada, no es patrimonio incluso tampoco de un partido, es patrimonio de la clase trabajadora y de todas las personas que quieran cambiar el mundo de acá para adelante. Eso es muy rápidamente el recorrido total de la historia. Tal vez Luca pueda hacer una cuestión más específica de cómo fue la construcción y la historia específica de esa imprenta. Sí, gracias. Y de las imprentas, también se puede poner un poco de contexto a las imprentas de TRT en general, sabemos. Sí, bueno, hasta el momento de la decisión de la adquisición de esa casa y de la construcción de la imprenta, la prensa del partido en sí misma era una prensa con diversidad de publicaciones, con diferentes tamaños, diferentes tipos de tapas. Recién acá el compañero comentaba una publicación muy pequeñita que se podía esconder fácilmente en un paquete de cigarrillos. A través de la práctica militante, de la tradición del partido propiamente, por su origen marxista-leninista, se intenta darle profesionalidad o profesionalismo, como se quiera, a la publicación, y que todo eso se pueda centralizar y producirse en gran cantidad para poder tener material disponible tanto para la difusión de ideas o la lucha de ideas, como decía en ese momento, la formación y la discusión política. Es así que, mediante la firme decisión de construir esta imprenta, el partido decide la expropiación a la burguesía a través de tomar recursos del Banco Nacional de Desarrollo, y con esos recursos se realiza la compra de la casa y la construcción de la imprenta luego de eso. Esa construcción, estuvo condicionada primero en la selección del lugar, específicamente en términos geográficos, como iba a ser una construcción bajo tierra a una considerable profundidad, unos 10 metros aproximadamente. Había que cumplir con ciertas condiciones para que el deterioro y la humedad y las condiciones del suelo fueran apropiadas, con lo cual se elige el barrio Observatorio, que es uno de los barrios más altos de la ciudad de Córdoba, del primer anillo de la ciudad de Córdoba. Irónicamente, ahí cerquita nomás de donde se construye la imprenta funciona hasta el día de hoy la central de policía. Esto nos marca específicamente el éxito en las medidas de seguridad que se tomaron, tanto para la adquisición de la casa y la construcción de la imprenta y su posterior funcionamiento.
Para poder seleccionar este inmueble, los compañeros buscaron varias casas que había en venta en ese momento en el barrio Observatorio que cumplieran con estas condiciones. Se dan con esta propiedad que está en venta y antes de haberla adquirido ingresan a la propiedad, toman una muestra de tierra. Esa muestra de tierra viaja a Uruguay. La primera etapa de la construcción de la imprenta fue bajo el estricto asesoramiento de los compañeros tupamaros de Uruguay. Una vez que los compañeros, a través de sus técnicos e ingenieros, deciden que esa tierra es apropiada para el tipo de construcción que se va a hacer, se avanza y se compra la casa. Una vez instalado el equipo o la familia que vivía en ese lugar, se inicia la construcción. Para la construcción del espacio, lo que se hace, como para describir un poco la casa es una típica casa choclo, con las habitaciones que dan a un patio y una galería. Entonces se construye una nueva cocina y baño atrás de todo ese choclo, lo que va a ser la tapadera de la bajada a la imprenta. Se inicia la construcción del primer socavón, que es algo como para tener por ahí una idea similar a un hueco de ascensor, de unos 10 metros de profundidad y de unos 2 por 2, digamos, en su tamaño. Acá se puede ver el hueco ese, por donde se baja hasta lo que después va a ser la bóveda. Una vez construido el socavón, se inicia con la construcción de la bóveda, y la primera etapa de esa bóveda cuenta con la técnica del abovedado de ladrillo tradicional que se usaba para la época, lo cual, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, era algo muy complicado. Se pudo hacer esa construcción mediante la extracción de la tierra. Esa tierra se embolsaba en pequeñas bolsitas. Cabe destacar que la familia que vivía arriba, Héctor se dedicaba a la herrería, entonces tenía un flete para trasladar sus trabajos de herrería, y en un falso fondo de ese flete todas estas bolsas de tierra eran sacadas por la noche y descartadas, entre comillas, en lo que es la Cañada, el río Suquía y baldíos, diferentes lugares de la ciudad de Córdoba, tratando de no levantar mucho la perdiz ahí con los vecinos y con la gente que estaba cercana a la casa. Las condiciones de seguridad fueron posibles gracias al normal funcionamiento de la casa. Esta casa, contrario a lo que cualquiera se puede imaginar, tenía un funcionamiento habitual, estaba siempre abierta. Los cumpleaños de los niños eran abiertos a los vecinos. Victoria se encargaba de tener una estrecha relación con los vecinos, con los comerciantes del barrio, y hay un gran anecdotario, digamos, alrededor de todo ese funcionamiento. En esa bóveda, digamos, una vez hecha esa primera parte, luego entra el asesoramiento de los compañeros del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, lo que sería después el PRT de Bolivia, en donde ya con toda su experiencia en lo que tiene que ver con la minería, se avanza mucho más rápidamente, se cambia la técnica, se utilizan anillos de hierro y viguetas de hormigón para poder asegurar la bóveda. Y cuando visiten y estén en la casa y puedan ver las imágenes también, se darán cuenta de que se avanzó mucho más rápidamente y es mucho más grande esa construcción. Vuelvo un poquito para atrás. Los compañeros tupamaros tenían experiencia en esto después de la cárcel, de la fuga de la cárcel de Punta Carretas y de las más de 200 tatuceros que construyeron en Uruguay bajo tierra, donde funcionaron depósitos, embutes, hospitales, cárceles del pueblo. Como para hacer un panorama sobre cómo se asesoraron y cómo hicieron esto. No obstante eso, la mano de obra era de Córdoba. La gente que trabajaba en la imprenta, digamos, en la fabricación o en la construcción de la bóveda, llegaba de forma tabicada a la casa, desconocía el lugar en donde estaba, trabajaban de manera continua. Y todo esto permitió la realización de lo impensable, de algo que cualquier compañero más joven en el día de hoy pensaría que es algo más del plano de la ficción que de la realidad. Una vez construida la imprenta empieza a funcionar. La construcción se termina alrededor de inicio del año 74. En esa bóveda funcionaban 2 máquinas Garaventa de origen nacional.
y como decía antes mi compañero, se producía la Estrella Roja y el Combatiente. Cuando se recupera la casa en el 2019 se empiezan a encontrar más de 500 objetos que tienen que ver con placas de impresión, objetos de la vida cotidiana, latas de tinta, papel y diversos objetos que forman parte de lo que es una colección recuperada al día de hoy y que está en su restauración para poder exhibirla luego. Bien, no sé si... ¿Y el Combatiente? Ahí va. ¿Cuántos ejemplares salían de ahí y hacia dónde iban? Bueno, como decía justamente Lucas, a partir de toda de un engaño histórico, se ha querido adjudicar a las organizaciones revolucionarias, primero como organizaciones desvinculadas del pueblo, como si eso no hubiese sido parte, como si esos integrantes no hubiesen sido estudiantes, trabajadores, obreros, como cada uno de nosotros, por un lado. Y segundo, un profundo reduccionismo en relación a la lucha armada. La lucha armada era parte de un proceso más amplio e integral de lucha por el poder. Para que se pueda desarrollar eso, hay una lucha que es inicial, que es en el plano de las ideas, que es en el plano de la conciencia, y la recuperación de esta imprenta logra desmitificar esa denuncia cobarde del enemigo. Porque ustedes vean la cantidad de recursos, de dinero, de trabajo, de energía puestos en la construcción de una imprenta para producir papel que era leído. Entonces eso de alguna manera explica bastante bien cuál era la función de la prensa y de la propaganda para una organización revolucionaria. Era el organizador colectivo por excelencia, era lo que lograba homogeneizar la línea del partido, que el partido vaya a las masas y que las masas vayan al partido, y de ahí establecer una línea. Esas editoriales que se producían eran leídas en diferentes frentes de masas, al mismo tiempo en diferentes lugares a lo largo y ancho del país. En esta imprenta se producía la Estrella Roja y el Combatiente, pero era la punta de un iceberg mucho más grande, que consistía en una diversidad y cantidad enorme de imprentas diseminadas a lo largo y ancho de este país. La estructura de propaganda se articulaba de la siguiente manera, a partir de 3 aparatos fundamentales. La redacción, que era una redacción nacional que producía la Estrella Roja y el Combatiente. La impresión, en donde había imprentas nacionales. La de Córdoba fue la primera, por lo tanto se encargó de la distribución de esto a todo el país. Se producían alrededor de 150.000 ejemplares de estas revistas. Y luego, con el desarrollo de una imprenta gemela aquí en la provincia de Buenos Aires, se pudieron repartir la geografía argentina en 2, encargándose la imprenta de Córdoba del norte y Cuyo, y la de Buenos Aires de la Patagonia, la Mesopotamia y la gran provincia de Buenos Aires. Y luego, necesariamente, la distribución. Por ejemplo, la imprenta de Córdoba sacaba estas prensas, las llevaban a un buzón que existía en la provincia, en la ciudad de Córdoba, usando y haciendo uso también de su prensa legal, porque recordemos que como había imprentas clandestinas, había prensas legales. El diario El Mundo, por ejemplo, fue un momento adquirido por el PRT, luego fue proscripto. Y en relación a eso también es donde se intensifica la necesidad de imprentas clandestinas. Estos materiales eran sacados hacia diferentes buzones legales, donde se eran colocados en camiones con doble fondo, que llevaban de manera legal productos de limpieza, grandes camiones con productos de limpieza que recorrían el norte y Cuyo de nuestro país, bajando en las diferentes localidades y regionales la cantidad de prensa necesaria, y luego regresando a Córdoba con vinos.
había un negocio económico paralelo como forma de tapar la actividad fundamental. Pero es eso, es una punta de un iceberg de una estructura muchísimo más grande. La particularidad de la imprenta de Córdoba es que era una imprenta nacional, por lo tanto obedece su construcción a eso. Además de la Estrella Roja y del Combatiente, en nuestra imprenta se imprimieron documentos fundamentales para el partido. Ahí se imprimieron, bueno, tal vez el más famoso es Poder y Poder de Mario Roberto Santucho, pero Moral y Proletarización, el papel de los sindicatos y demás documentos clásicos del partido fueron producidos ahí, junto a una diversidad de libros que hacían a la formación política. Por lo tanto, también se imprimían libros de historia, de geografía y hasta libros de poesía. Tal vez ahí es necesario contar una anécdota que hace a la época y a la necesidad de la unidad de los revolucionarios, pasada y presente. Una de las visitas más lindas que se produjo en nuestra imprenta, que los compañeros sobrevivientes cada vez que la recuerdan todavía les sigue temblando la pera, es la visita de la compañera Victoria Walsh, responsable de la prensa y de la propaganda de Montoneros. Montoneros tenía una cierta admiración en relación específicamente a la propaganda del PRT, estaba muy interesada en ver cómo es que lograban producir estas prensas y a los 3 días que la tenga un compañero en Mendoza leyéndola. Por lo tanto, existió una comunicación, la compañera vino a la imprenta, fue recibida por formación militar, se izaron las banderas del Ejército Revolucionario del Pueblo y la de Montoneros, estuvieron reunidos toda la noche y luego partió nuevamente a su militancia. Los compañeros que estaban en la imprenta desconocían quién era esta compañera, entendían que era una compañera de cierta importancia, pero desconocían quién eran. La logran identificar cuando, tiempito después, sale en las fotos de todo el país a partir de la masacre de la calle Corro. A modo de contar una época también, ¿no? La imprenta nos permite eso, nos permite bajar a una bóveda y retroceder 50 años y luego salir y preguntarnos qué vinculación tiene ese pasado con nuestra actualidad. Por lo tanto, eso se estructura para nosotros como una práctica fundamental de la memoria. Entendemos que la memoria que se pone en juego es una memoria que no se circunscribe a la denuncia del terrorismo de Estado, sino que tiene que ser una memoria en perspectiva, una memoria que logre poner sobre la mesa la necesidad de crear un nuevo paradigma, de crear nuevamente un proyecto revolucionario en este país, porque las condiciones materiales que impulsaron a los compañeros a hacer esa imprenta hoy se ven cada vez más agudizadas y pareciera casi mágicamente que no hay posibles soluciones. La política del posibilismo, la política de aceptar lo que pasa sin la necesidad de levantar la cabeza y ofrecer una alternativa. En ese contexto consideramos que a raíz de la recuperación de la imprenta de Córdoba se abre una discusión nacional en cuanto a la función que tienen que cumplir los espacios y sitios de la memoria en nuestro país. Bueno, es muy interesante esto que traes y voy un poquitito para atrás para volver. Ustedes dijeron que la imprenta funcionó hasta el año 76 como imprenta, ¿verdad? Hasta el 12 de julio del 76, que es cuando hasta cae. El 12 de julio de 1976. Y la cantidad de compañeros y compañeras que fueron parte del armado de la imprenta, la construcción y la puesta, digamos, en marcha, y supongo que imprenteros que tenían, más o menos tienen una idea de cuántos compañeros y compañeras estuvieron laburando y construyendo el espacio. Dentro de la estructura que tenía el partido en funcionamiento en ese momento para la parte operativa de la casa, en el trabajo específico de lo que es imprenta, estaba Luis Aguirre, Matilde Sánchez
Y el picante y Barberis. El picante Barberis, un compañero muy recordado por los sobrevivientes y por la gente cercana al partido en ese momento, lo cual habla de una tarea también impensable en términos materiales, pero muy posible mediante la convicción y el trabajo permanente. Se trabajaba 24 horas en ese lugar, con lo cual esto implicaba que los compañeros imprimían, comían, dormían y pasaban su vida ahí por turnos, obviamente, lo cual eso implica también la funcionalidad del espacio. Ahí, a 10 metros bajo tierra, hay un baño que estaba en plenas condiciones de funcionamiento. Y bueno, como para ser más específicos, en ese momento no había sistemas de ventilación forzada para ese tipo de construcciones, con lo cual había todo un falso fondo en la rejilla de arriba de la casa, en el desagüe normal del patio, que permitía que las condiciones fueran habitables, y no solo habitables sino agradables. Si uno baja a la bóveda en invierno, por ejemplo, donde arriba puede estar haciendo 5 o 6 grados, la temperatura abajo es de 20 grados. Así que bueno. No, también a modo de anécdota, creo que es importante marcar lo siguiente. Por ejemplo, recién se nombró al compañero Barberis, al picante Barberis. El compañero Barberis fue desaparecido en el año 77 en Jardines de Moreno, tenía 24 años. Por lo tanto, cuando comenzó la etapa de construcción de la que él también participó, tenía incluso menos de 19 años. Su compañera Matilde era un poco más grande, pero también era muy joven. Y ellos decidieron abiertamente pasar a la clandestinidad y dedicar su vida absoluta a estar ahí. O sea, no era que cumplían un turno y luego se pegaban un baño y se iban a comer una pizza y a tomar una birra. Ellos vivían ahí. Ese era su lugar en el mundo. Incluso para poder afianzar ese vínculo que se estaba produciendo entre el picante y Matilde, tuvieron que hacer que Matilde salga de un frente abierto y logre pasar a la imprenta, porque era la única forma de poder verse, poder relacionarse. Y marco esto por la necesidad de remarcar el compromiso de esos compañeros. Entonces, cuando se habla de que eran pibes inocentes, que no sabían lo que hacían, estos dos compañeros, al menos estos dos compañeros, como una puntita también de un iceberg, pero podemos decir lo mismo de nuestros 30.000, nos demuestran claramente que eran personas absolutamente conscientes, racionales de lo que estaban haciendo, eran revolucionarios. Ellos no sabían absolutamente nada del manejo de estas máquinas. Y eso también es importante marcarlo. Ellos fueron formados durante 15, 20 días, un mes, por un viejo imprentero en relación al PRT, pero que venía de la resistencia peronista. A pesar de esas diferencias, reconocía que era una lucha por lo mismo y que era necesario meterse de vuelta ahí y pasarse un mes, a pesar de que tenía familia e hijos. Tuvo que inventar una excusa, por supuesto, para desaparecer durante un mes, meterse a ese pozo, formar a los compañeros hasta que estaban ya en condiciones de poder desarrollarlo, y luego se fue y los compañeros continuaron haciendo su trabajo y produciendo esto. ¿Cómo se reconstruyó toda esta historia de la imprenta? Primero, ¿cómo se sabía que estaba la imprenta? ¿Se sabía que estaba en ese barrio? ¿Se sabía que era esa casa? Y después, ¿cómo se fue reconstruyendo esta historia? En el momento de su allanamiento, y por las dimensiones de este lugar y lo que implicó en términos de golpe al PRT, pero al conjunto de las organizaciones revolucionarias, justamente hace unos días hablamos con un compañero
de otro palo, pero parte de la misma lucha, y él nos marcaba lo siguiente: nosotros, cuando nos enteramos de que esta imprenta había caído, sabíamos que se venía duro, porque si esto caía, ¿qué podía pasar con nosotros, digamos? Esa imprenta, como les digo, es allanada el 12 de julio de 1976, pero nosotros en gran parte podemos reconstruir toda esta historia, porque tal vez el protagonista fundamental de su recuperación legal, y tal vez el protagonista fundamental de hoy de la Casa de la Memoria, fue a su vez responsable político de la construcción y el desarrollo de esta imprenta. Un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Es necesario nombrar a nuestro compañero Carlos Vasco Orzacoa, para nosotros una referencia, y es una cadena de transmisión de experiencias y de formas de militancia que hoy parecen atemporales, pero que nuestro compañero, con sus casi 80 años y con ese compromiso inalterable, nos marca y nos obliga a militar. El compañero andaba por ahí, digamos, y sabía todo, dónde estaba. El compañero estaba en pleno conocimiento de que en esa casa, debajo de esa casa, había esta imprenta. Era plenamente consciente de la necesidad de recuperarla. A partir de la recuperación de ese lugar, muchos compañeros pudieron identificar esa imprenta como su lugar de trabajo durante la construcción. Hemos contactado alrededor de 3 o 4 compañeros que, pudieron reconocer que habían estado laburando ahí, porque mientras lo hacían no tenían conocimiento de dónde estaban y qué puntualmente estaban haciendo, pero luego pudieron reconocerla, pudieron venir a la imprenta. Nosotros pudimos entrevistarlos, nos contaron toda una serie de detalles que son los que nosotros intentamos ahora transmitirles a ustedes. Eso por un lado. Y después, en relación a su etapa, a su transformación como casa de la vida, casa de la muerte, también hemos conversado con compañeros que aseguran haber estado detenidos durante un periodo muy corto de tiempo en ese lugar. ¿Eran compañeros de TRT también o de otras organizaciones? Eran... ¿Qué luz? A partir del proceso que se abre, digamos, de persecución y represión a los militantes sociales, a los militantes revolucionarios en el momento, obviamente el aparato de Estado se organiza en función de cada una de las organizaciones a perseguir, lo que no quita que en la casa hayan circulado detenidos de todo tipo de organizaciones. La casa, como centro de detención y tortura en sí, funcionaba por un breve periodo. Los detenidos en general pasaban como un sitio de transferencia por la casa, para después ser remitidos o a la D2, o al campo de la Ribera, o a la Perla, que eran los otros centros más grandes, en donde sí ya más sistemáticamente eran sometidos a la tortura ¿Y de qué dependía? ¿Del ejército o de la policía? Entendemos que queda en manos del ejército la casa. Eso queda bajo la órbita de la Brigada Aerotransportada, Cuarta Brigada Aerotransportada, perteneciente al Tercer Cuerpo de Ejército. Por lo tanto, el torturador Menéndez venía de forma asidua a la imprenta a mostrarla como trofeo de guerra. Estos compañeros que han logrado identificar haber estado prisioneros ahí, como incluso el testimonio de un colimba, un pibe al que le arruinaron la vida, que tenía 18 años y lo obligaron a hacer todo tipo de tareas. Al momento de la recuperación de la imprenta, viajó, se vino para la imprenta, nos dio todos sus testimonios y ha identificado lugares, personas, jerarquías y delitos cometidos que están siendo tratados de manera judicial. Hay muchos responsables sueltos, a los que nunca les llegó la justicia burguesa.
Y bueno, eso es también es importante. Nosotros siempre hablamos que durante la etapa de la apropiación de la casa, la imprenta fue una desaparecida más. Junto a los 30.000 compañeros, la imprenta fue una desaparecida más. Hicieron todo lo posible para que eso nunca más salga a la luz. Y desde ese momento se abre un escenario de muerte, un escenario oscuro, que contrasta con el escenario de luz y con el escenario de militancia y de vida anterior. Nosotros de ninguna manera negamos la tortura, el exterminio. Consideramos que es fundamental. Consideramos que si hemos llegado a un avance en ese territorio, responde necesariamente a la denuncia de eso, pero no hacemos de ninguna manera hincapié en eso, no nos paramos en eso. Nuestra memoria no es una memoria de la tortura, es una memoria de la reivindicación directa de la lucha y la militancia. Pero tampoco de una forma nostálgica. No es que nos vanagloriamos con lo que supieron construir y lo que no se pudo hacer, sino que lo consideramos y nos motiva para volver a hacerlo. O sea, nosotros consideramos que hay que volver a hacer imprentas, que hay que volver a hacer organizaciones de masa, que hay que volver a estructurar una organizaciones revolucionarias para que hacer lo que tenemos que hacer. Y los trabajadores sabemos lo que tenemos que hacer. Tenemos memoria, tenemos historia. Esa imprenta es una clara expresión de lo que supimos construir y a nosotros eso nos motiva para adelante. La imprenta como materialidad, como resto que quedó, digamos, ahí y que está recuperado, genera, digamos, una diferencia. ¿Qué aporta la imprenta? ¿Está extrayendo de vinculación con el pasado y el futuro de esa materialidad a ustedes o a todos los que participan del proyecto? Bueno, la participación, ahí ya llegamos un poco a lo que es la actualidad de la casa, de la memoria en sí y de la herencia de esos compañeros. Nosotros un poco de manera abstracta pensamos al compararlo con otros sitios de la memoria que fueron exclusivamente dedicados a la tortura y al exterminio, a través de sensaciones más bien personales que uno tiene cuando circula por esos espacios. Justo ayer hablábamos de eso, que un poco oprimen el pecho y muchas veces nos cuesta circular por esos espacios.